vamos a continuar con nuestro tema de la institución de la familia. Me parece que es nuestra cuarta sesión y en esta cuarta sesión nos quedamos en el tema del capítulo 3 del Génesis y hoy vamos a la parte, yo considero, más importante. Les hago el recordatorio, la consideración, también para recordar un poco, que no nos salgamos del contexto, del marco contextual de todavía el capítulo 3 del Génesis. Después del capítulo 3, las cosas cambian totalmente, totalmente, para todo el género humano. Mientras estamos en el capítulo 3, todavía las condiciones de la presencia del Señor en la tierra, porque esta entrevista, estamos aquí considerando en el capítulo 3, se hizo aquí en el huerto del Edén, en el planeta Tierra, en el universo que Dios ha creado. No fue una entrevista que haya ocurrido delante del Señor en el trono celestial. No fue así. Fue en un lugar en la cual todavía estaba el contexto de bendición, el contexto de las leyes que estaban gobernando la creación. Bien, no había en ese momento algún impedimento para que pudiera presencialmente estar el Señor allí. No había ningún problema que el Señor se manifestara ante Adán y Eva presencialmente, puesto que la configuración espiritual de Adán y Eva no había cambiado. Todavía estaba según el diseño original que el Señor había hecho con ellos. Aún estaban en una situación que estaba a punto de cambiar. Ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué el diablo sí estaba? Bueno, hoy sigue estando aquí el Espíritu Santo en su iglesia y el príncipe de este mundo está acá. No hay diferencia. Y ahí, ¿por qué? Además, el Señor como creador y como soberano no tenía ningún problema que ahí estuviera la situación de la presencia del diablo. No había, para el Señor no representaba ningún problema. Sé que hay algunas preguntas y eso es algo que después, más adelante, que ya estén la mayoría, vamos a comentar cómo podemos ir resolviendo dudas, preguntas muy razonablemente que tengan ustedes. Ya estableceremos el mecanismo cómo vamos a hacer. Pero vamos a lo que nos ocupa en esta sesión. En el capítulo 3 del Génesis, que empezamos ya a ver, ya no voy a comentar mucho acerca del personaje que es la serpiente, ya lo dijimos, la serpiente antigua, que también así se le reconoce o la localizamos en el Génesis, perdón, en Apocalipsis, o también la tríada de los usurpadores del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son la serpiente antigua, la bestia y el otro usurpador que existe, que sería, ay, se me fue ahora, pero son tres, ahora me acuerdo, ahora les digo, pero que son los usurpadores, los grandes usurpadores de la tríada formada por el Señor mismo, tres personas en una sola. Y es una copia, mala copia del Señor. Lo que ha hecho la bestia, que es un personaje que estará acá, la serpiente antigua, que es Satanás mismo, y el otro personaje que ya se los mencionaré. Bueno, no es tan relevante y tan importante esto. Entonces, ya identificando a los personajes y que vimos cómo hay este acontecimiento de la trampa o la manipulación de la mente de Eva
que se hace por parte de la serpiente cuando le plantea en el versículo 1 con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto. Y aquí surge uno de los problemas que hasta la actualidad existen en los matrimonios, y que es una comunicación distorsionada, una comunicación alterada, una comunicación insuficiente o deficiente en el vínculo matrimonial. Eso es muy común hasta hoy y seguirá siéndolo. Cuando en la relación matrimonial no se establece una comunicación desde el noviazgo, fíjense, desde el noviazgo, la comunicación se va a ir poco a poco haciendo más difícil, más enrarecida, empiezan a enmascararse el origen de una comunicación no buena desde el principio. Por eso no hay problema porque en uno de los módulos que se van a ver, mi esposa Patti les dirá cuál es lo que debe de existir en un noviazgo, ¿sí? Y uno de los elementos que ahí se van a analizar es la comunicación adecuada, correcta. Que les adelanto un poco, la comunicación correcta en una relación de noviazgo matrimonial es entre tres, ¿sí? Que son el esposo, la esposa y el Señor. Pero curiosamente, a la vez es entre cuatro. Yo diría, aún entre cinco. ¿Cómo? Entre cinco personas en una relación matrimonial. Porque en esta comunicación está el esposo, la esposa, el padre, el hijo y el Espíritu Santo. Claro, y cada uno con el ministerio que ellos tienen y que se nos mencionan en la palabra de Dios, que también en algún momento lo analizaremos con calma, pero les puedo decir algo. La experiencia que Dios tenía de tener un cuerpo no se había dado hasta este momento. ¿Por qué? Porque solamente estaba el Verbo de Dios, el Espíritu de Dios y el Padre Celestial, incorpóreamente hablando, conforme a la creación y el diseño que nosotros tenemos. Bien, como no había esta posibilidad de experiencia, porque no tenía por qué vivir el Señor, había tenido algunas cosas más adelante, antes de que viniera el Señor Jesucristo, manifestaciones de Él acá en la tierra, pero antes de esto, del Génesis acá, no la tenía. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo y empieza a experimentar lo que era ser humano, porque lo dice la Biblia, por eso lo digo, empezó a tener hambre, se empezó a cansar, empezó a tener sueño, empezó a sentir frío, calor, o sea, todo lo que, es decir, Hebreos lo dice claro, que Él se hizo a imagen y semejanza de nosotros, por cuanto participó de carne y sangre, presta auxilio, socorro y para nosotros cuando estamos en una circunstancia determinada. Esto hace la posibilidad de que esta experiencia que adquiere el Señor Jesucristo comprenda perfectamente el entorno en que el cual nosotros vivimos. Es decir, conoce nuestras flaquezas y debilidades, sí, perfectamente. Que esto va a establecer una comunicación perfecta entre el Señor Jesucristo, que tiene esta experiencia en la carne, del Espíritu Santo que convive con nosotros en los nacidos de nuevo, en los que tienen la experiencia del nuevo nacimiento, y sobre todo en las áreas del ser interior, del hombre y la mujer interior. Es decir, que el Espíritu Santo participa en todo lo que se refiere a nuestra parte del alma, nuestra inteligencia en sus diferentes elementos que la constituyen, que son la inteligencias múltiples, bueno, por darles algo técnico nada más,
es lo que se sabe y se conoce. Las inteligencias múltiples, la capacidad de inteligencia que cada uno tenga, entran ahí también los temperamentos, que por ahí también en algún momento los mencionaremos, la voluntad o la libre albedrío o la autodeterminación y la cuestión emocional, ¿sí? Que el hombre fue creado con 4 emociones básicas por parte de Dios. Con eso era suficiente para que el hombre y la mujer en su relación matrimonial se pudieran desenvolver en su convivencia y con su familia, cuando vinieran los hijos. ¿Qué emociones serían estas en el diseño original de Dios? Bien, las emociones básicas que fue creado el hombre son la alegría, ¿sí? La tristeza, la ira, ¿sí? Si lo están anotando, me parece que ahora se lo repito, y el afecto, ¿sí? La felicidad o la alegría, la ira, sería la otra emoción básica, eh, el afecto, ¿sí? Y la tristeza. ¿Mm? Esas 4 emociones son básicas en el ser humano. No había otra emoción que se va a manifestar, que la voy a mencionar un poco más adelante, pero esas eran las únicas que había. ¿Mm? La combinación de estas emociones en diferente medida da origen a los sentimientos. ¿Mm? Que los sentimientos es una combinación de emociones, es complejo esto, pero bueno, es una combinación de áreas emocionales, del temperamento, el ámbito social en donde nos desenvolvemos, bueno, toda una serie de elementos. Que estas emociones eh, serían manifestadas en aquí en lo que estamos estudiando en el capítulo 3. El diablo las conocía perfectamente. Sabía bien que el diseño biológico del hombre y la mujer, que tenían una capacidad de estimulación sensorial, como lo alcanzamos a mencionar, que fue lo último que dijimos en la sesión anterior, que podían entrar por la vista, por el tacto, por el oído, por el gusto, esos sentidos, la tentación que se le ofreció a Eva, ¿sí? No fue un acontecimiento espiritual, y así sigue trabajando el diablo hasta hoy. Ingresa por lo que el hombre ve, por lo que la mujer oye, por lo que el hombre come, por lo que el hombre siente con el tacto, por lo que el hombre olfatea. Todos estos elementos sensoriales, si ustedes hacemos un análisis rápido, la mayoría de las circunstancias de vida del género humano apuntan a satisfacer las cuestiones sensoriales. ¿Estoy en lo correcto? Yo busco lo que me gusta ver, busco que en el caso del ámbito de la sexualidad, bueno, pues es ver imágenes impropias, estoy hablando de alguien que está alejado de Dios, ¿sí? Pero también tenemos el contraste de las obras de arte, lo que entra por los ojos, que nos deslumbra, los colores, la naturaleza, etcétera, etcétera. Sensorial, al fin y al cabo, que en las diferentes escalas, ¿no? De valores, de valores. Lo que se oye, desde lo desagradable a lo agradable, desde lo que nos escuchamos la voz de nuestros hijos, la voz de nuestro cónyuge, no sé, las cantos de adoración, a cosas, sonidos del sistema del mundo. Todos son sentidos, todos son sentidos. Lo que siente el cuerpo, no, la ropa fina, cara, agradable, y no algo que no nos guste. Tratar de comer las mejores manjares, los más caros, y todo de ahí gira, todo de ahí sale, en lo cual hoy, de una manera muchísimo más elaborada, más manipulada, el hombre trata de satisfacer. ¿Bien? Y el diablo lo sabía. Y una cosa interesante, no se le apareció con la mítica figura del diablito rojo con cuernos y tridente. Esos son dibujitos, fábulas. No fue así.
Él se manifestó como lo que él era, porque sabía que sensorialmente iba a estimular a Eva por lo que ella vio a este ser resplandeciente que dijimos que era una cosa esplendorosa, porque eso es lo que significa serpiente, y la voz melodiosa, seductora. Miren, vamos a leer una escritura de apoyo, y si ustedes me acompañan a la segunda carta a los Corintios, porque ahí es donde vamos a encontrar esto que estoy diciendo. Recuerden, y eso es la intención de estos estudios, que busquemos la escritura que apoya todo esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Bueno, ya, si ya lo tienen, si no, yo se los leo. Procuren siempre tener su Biblia. Yo sí recurro muchísimo a la Biblia. Pati, ella no, sí también, pero ella ve otras cosas más. Pero yo sí soy muy de la Biblia, ¿ok? No, bueno, no le voy a decir nada ahora que tengamos clase con ella. Bueno, bueno, vean cómo dice en segunda de Corintios 11, 3. Es un sentir y una percepción espiritual de Pablo, el apóstol. Dice, pero temo que como la serpiente, o sea, de la misma manera que la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea que nuestra fidelidad en Cristo, entre toda esta fidelidad, deben estar sujetos nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que gustamos. Si nosotros mantenemos y debemos tener esa capacidad por medio del Espíritu de mantener en sujeción todo lo sensorial. Tenemos y debemos tener esa capacidad por medio de ejercitar nuestra libre voluntad, nuestro albedrío. ¿Ok? Pablo lo explica muy claramente. ¿Cuál fue el problema de Eva? Que fue extraviada, como perdió el rumbo. Eso es, la distrajo Satanás. Cuando hay una distracción, cuando vamos manejando un auto en la ruta, puede ser muy peligroso, ¿sí? En cualquier cosa que requiera alguien que maneja maquinaria peligrosa, si se distrae, es peligroso. Tiene que estar concentrado, tiene que estar viendo. Y con la astucia, como dice acá de la serpiente, logra atraer la atención de Eva. Que eso también hoy sigue pasando con lo que ofrece el sistema del mundo. El sistema del mundo, y gobernado por el príncipe del mundo, trata de que por medio de los sentidos, tanto para el hombre, el varón, el cónyuge varón, como la cónyuge esposa, por ahí va a llegar, por ahí va a llegar. Y lo estaba logrando. Regresamos al Génesis 3. Y aquí ya hay un canal de comunicación en dos entidades espirituales, porque déjenme decirles, solo hay tres categorías de espíritus en toda la creación, que según nos lo dice la Biblia. Uno es el Espíritu de Dios y el ámbito en el que está el Señor, ¿sí? Esa es una categoría espiritual. Otra categoría espiritual es la del hombre. Me refiero, ya dije yo, cada vez que diga hombre, es hombre y mujer, porque somos uno. Bien, el hombre, es otra categoría de espíritu. Y tercero es los espíritus creados para que le sirvieran al Señor, pero que ya leímos la historia en Ezequiel 28, que es el mundo espiritual en el cual están ubicados los ángeles, ¿sí? Los que siguen siendo obedientes y los desobedientes. Esas tres categorías nada más hay. No hay otra cuestión espiritual. Todos estos mitos y cosas que de los fantasmas y que estas también son distractores. Son distractores, que eso se ha encargado muchísimo, falsas religiones, sectas, leyendas, cosas que manipulan el miedo, todo eso maneja eso. Todo eso es sensorial.
Y todo eso es manipulación sí, de una realidad espiritual que está, pero con toda una estrategia para distraer. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Ahora, ¿qué emoción no manifestó Eva cuando le está hablando, ya comunicándose con ella, la serpiente? No hay miedo. ¿Por qué? Porque hoy, ¿cómo reaccionamos cuando hoy vemos una serpiente? Animal, una cobra venenosa, una víbora de cascabel. No sé si alguien ha tenido esa experiencia alguna vez, pero bueno, da uno un salto de 2 metros de altura y corre uno, ¿no? O sea, porque son animales peligrosos. Y en una reacción normal, porque ahí también mencionaré yo de dónde surgen los instintos. Pero al hombre y la mujer en este tiempo no eran necesarios los instintos o reacciones instintivas de preservación. No tenía razón de ser, porque no había peligro mortal en la creación. No existían los animales venenosos, no existían las plantas venenosas, no existían cuestiones climáticas que pudieran acabar con la vida del hombre. No había muerte, ni los causales de la muerte. Era un estado idóneo, perfecto. ¿Y por qué digo que esto existía? Porque eso lo dijo el ladrón en la cruz cuando estaba a punto de morir y le dice al Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Palabras reveladoras tremendas, porque ahí el ladrón, a pesar de que estaba y merecía el castigo, y él lo dijo, no sé por qué, a lo mejor él lo pensó en su interior o no sé, yo no sé por qué, pero creo que nos vamos a acordar de las cosas. Y le dice al Señor Jesús, acuérdate de mi persona cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No, fíjate que pasamos a una dimensión espiritual en la cual ya no va a haber ni nada de recuerdo. No, no es así. ¿Me explicó? Y el Señor Jesucristo le dice, sí, hoy, de cierto te digo que hoy, en un hoy de un eterno presente, estarás conmigo en el paraíso. Oigan, allá está disfrutando de la vida este ladrón y sabrá lo que vivió y todo. Yo creo que es tan tremendo y tan enorme la presencia soberana de un Dios que es amor, que se nos olvida las miserias que vivimos acá en el buen sentido de la palabra. Por la manifestación gloriosa del Señor. La verdad, es así. Y bueno, entonces, está en esta situación y cuando les dije que se da a luz la mentira, cuando Eva dice una mentira. Bueno, es que es una mentira muy inocente cuando le dice, no lo tocarán. No, déjenme les pongo un ejemplo, ¿sí? Yo tengo la experiencia de haber estado como médico en un barco militar, en un barco de la Armada. Y yo estaba siempre en el puente de mando junto con los oficiales. Y era muy importante la vigilancia de la orientación de los barcos, porque con puro mar alrededor, si tú te desvías 1 grado de los relojes, hagan de cuenta que es 1 minuto o 1 segundo, un segundito en la brújula. Eso se va abriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, así en una proporción tremendamente desviada, hasta que llega un momento en que estás lejísimos del rumbo original, ¿sí? Entonces tenías que regresar ahí el que manejaba la brújula y el timón. Bueno, en esos tiempos, estoy hablando de hace muchísimos años, de hace 40 años más o menos, todavía no había tantos avances tecnológicos. Se tenía que manualmente estar vigilando el rumbo y volvían con la brújula, el timonel regresaba al rumbo para seguir en el curso correcto, para llegar al punto que en la carta de navegación se había destinado que había que llegar, ¿sí? Y el tiempo de navegación, las estrellas, un montón de elementos. Y eso es así. Aquí también eso es igual. Esta pequeña mentira, porque así no la podemos clasificar de otra forma, pero es que no lo tocaremos, pues si no dijo nada. No, pero es que eran los generadores de la humanidad.
Era el punto cero del rumbo que iba a adquirir la humanidad. Démonos cuenta que también el matrimonio es el punto cero de los hijos, ¿sí? De donde parte el rumbo a su destino final. Por eso tenemos módulos de cómo guiar en la espiritualidad a nuestros hijos para que empiecen del punto cero y siempre sigan, ni se desvíen ni a derecha ni a izquierda, sino que vayan siempre en el rumbo correcto. Bien, y aquí era los primeros, el primer matrimonio y esta pequeña desviación, bastó con eso para que el diablo dijera, ya está alterado el rumbo, ya está alterado el rumbo. Ya empezaron a desviarse. La cuestión está que cuando la mujer, aquí vamos al versículo 4, cuando recién le dice Eva, es que nos dijo el Señor que no íbamos a morir, pero ella ni sabía qué era eso, no sabía qué era eso. Nunca había habido un ser humano muerto. Ella lo dijo porque Dios lo dijo. Y vamos a entrar ahora a ampliar lo que se les haya dicho a Adán y Eva en el huerto del Edén, pero primero leamos lo que dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal. Y eso no hace Dios, lo hace un Dios a nadie, ¿sí? No hay esa posibilidad. Ahora, vean, ¿qué es lo que antes de continuar con esto, aquí en el Génesis 3 dejamos una interrupción para que podamos saber qué es lo que hayan recibido de instrucción Adán y Eva por parte del Señor? Ahí, cuando estaban recién creados, y les iba a empezar a enseñar y les iba a empezar a dar todas las instrucciones necesarias que ellos debían tener en su conducta en el huerto del Edén, ¿sí? En ese lugar. Capítulo 30 del Deuteronomio. Vamos ahí. Ahí vamos a encontrar qué le dijo el Señor a Adán y Eva cuando recién lo sabían. Claro, porque claro, lo leemos muy sintetizado en el Génesis 1 y 2. Ahí lo encontramos así muy cortito, pero podemos encontrar qué fue lo que pasó. Dice en el versículo desde el 1, capítulo 30 del Deuteronomio. Bien, eh, vamos a ir haciendo uso de reglas de interpretación bíblica para que vayamos comprendiendo el contexto, pero también vamos a ir aplicándolo, así esto puede suceder hoy en una relación matrimonial. Bien, dice así en esos capítulos. 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, porque ya les había, en el Deuteronomio se había hablado de la obediencia. Hagamos una pequeña reflexión. El día de hoy, delante del Señor, delante de su trono, delante del Señor que todo lo sabe, que todo lo ve, que es infinitamente sabio, todo lo que Él es. ¿Qué le podemos argumentar nosotros al Señor hoy si comparecemos delante de Él, por ejemplo? Si comparecemos en este momento delante del Señor. ¿Qué le podemos argumentar? ¿Le podemos hablar de ciencia? ¿Le podemos hablar de leyes? ¿Le podemos hablar de la sociedad, de la política? Lo único que existe para el Señor es la obediencia y la desobediencia. Es lo único que delante de Él tiene validez. O lo obedecemos o no lo obedecemos. Ahí se resume todo. En eso está considerada para el Señor toda nuestra circunstancia personal. O obedeces o no obedeces. No hay de otra. ¿Bien? Bueno, entonces con este criterio dice en el versículo 1, sucederá que cuando vienen venido sobre ti todas estas cosas, y vean cómo dice aquí, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios, que aquí nación en el hebreo es etnos, creo que se los había dicho, no me acuerdo, que significan
pueblos, comunidades, ¿sí? Que puede ser desde un matrimonio, una familia, un conjunto de familia o una nación entera. Bien, como sea. Y aquí le está diciendo, y nos estamos sumergiendo en este momento en el eterno presente para ver y verificar si esto es lo que se haya dado en esa entrevista que hizo el Señor con Adán y Eva. Dice, a donde te hubiere arrojado el Señor tu Dios y te convirtieres al Señor tu Dios. Y digo, en el Deuteronomio 30, versículo 2, ¿en qué consistía el convertirnos? Lo entenderían los hebreos, los judíos de ese tiempo cuando les dio el Deuteronomio, se la dio a la ley de Moisés el Señor. Y yo creo que le han de haber preguntado a Moisés, yo me imagino, oye Moisés, allí en esta parte del libro del Deuteronomio, donde dice que nos convirtiéramos al Señor tu Dios, ¿cómo es eso? ¿Me puedes explicar cómo es eso? Moisés fue limitado en esto, no pudo contestar mucho, porque lo único que podía decirles, obedezcan la ley, al pie de la letra. Y para el Señor, esta ley de obediencia se cumple y ustedes se convertirán. Pero había algo más de fondo, ¿sí? Porque aquí cuando fue dado estos mandamientos, ya estaba la naturaleza separada, adámica, la naturaleza humana separada de Dios. ¿Me explicó? No podía decir más nada, Moisés, más que obedezcamos las leyes al pie de la letra, lo que me ha dado el Señor para que se obedezca, con los rituales, con todo lo que se dio en la ley. Bien, ahora dice, y ve cómo le dice, te convirtieres al Señor Dios. Ahora, esto puede ser profético. Si nos sumergimos en el eterno presente, ahora sí entendemos cuál es la conversión. Que pasemos de una naturaleza caída adámica a la naturaleza de Cristo, nacer de nuevo. Ahora sí la tenemos clara. Ahora sí, en un matrimonio en el cual ambos han pasado o están y tienen esa experiencia, los dos, y son uno, los dos de ser dos, ahora son uno. De ser dos, ahora son uno. ¿Sí? Porque ambos ya tienen al Señor Dios en ellos, y es el mismo Señor en uno y en el otro. La comunicación perfecta. ¿Mm? Entonces dice, te convirtieres al Señor Dios y obedecieres, ¿se dan cuenta? Y obedecieres la voz, ¿sí? A su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, tu familia, con todo tu corazón y toda tu alma. Corazón es con todo tu espíritu y con toda tu alma. Con todo tu espíritu en la cual está la comunión, en donde está y radican todas las virtudes espirituales, en donde están algunas cosas como es el que podamos percibir la estética, donde están todos los principios morales que no tienen los animales y lo que nos hace diferente de los animales, en el espíritu. Y dice, y toda tu alma, es decir, donde están las emociones, donde están las inteligencias, es donde están la obediencia, o sea, la voluntad, como quiera que sea, y algunas otras cosas accesorias que hablaremos en su momento. Entonces, lo que está diciendo acá, si tú obedeces a mi voz, que oyes la voz del Espíritu Santo y la voz por escrito, que es la palabra de Dios, entonces, y en esta obediencia, tú y tus hijos o tus generaciones, con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué va a pasar? Bueno, aquí le hace la promesa, que la está haciendo también el pueblo de Israel. Dice, entonces el Señor hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Como que aquí está diciendo, y con esta interpretación, se lo esté diciendo una advertencia de lo que podría ocurrirle a Adán y Eva, que ya le estaba ocurriendo al pueblo de Israel. Y bueno, seguimos adelante. Vamos a ir dándole más
entendimiento esto que estoy diciendo. Dice después, versículo 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, ¿sí? Y así lo dice, debajo del cielo, de allí te recogerá el Señor tu Dios y de allá te tomará, ¿sí? De allá te tomará. Y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y otra cosa importante que quiero mencionarles, en la escritura, cuando leamos padres, generalmente no solamente se refiere a nuestros padres biológicos, se refiere a nuestros padres espirituales originales que fueron Adán y Eva, porque no podemos negar que de ahí venimos. Y si estamos aquí hoy es porque todos venimos de ahí, de los primeros. Por lógica, así es. ¿Me explico? Si no, ¿de dónde? No hubo una aparición espontánea, como algunos manejan. Venimos de dos nada más. Que se dispersaron el planeta. Bueno, dice, y te hará volver, el 5, el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuyo, y te hará bien y te multiplicará más que tus padres. Y aquí hay algo clave, clave. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón. Circuncidará el Señor Dios mi corazón. Que bueno, dije que corazón es espíritu. ¿Y cómo es que se circuncida el espíritu? ¿Y cosa que hace el Señor? ¿Cuál será ese, digamos, qué es lo que se quita en la circuncisión? Todos lo sabemos, el prepucio, ¿verdad? Eso es lo que se quita. ¿Y cuál es el prepucio del corazón que quita el Señor? Bueno, a causa de la obediencia, si se lleva a cabo en el matrimonio, es quitar carne, que es el prepucio, que en el Gálatas, en la carta a los Gálatas, habla del prepucio del corazón. Vuelve a hablar la misma cita y habla de las obras de la carne. ¿Sí? Si en el matrimonio, cada uno en lo individual, como marido y como mujer, permite que el Señor, Dios, por medio de obedecerle a Él, vayamos extirpando y permitamos que las obras de la carne, que sabemos cuáles son, los celos, la ira, las contiendas, la gritería, la ira, las mentiras, la concupiscencia, todo lo que dice que son obras de la carne, se está arrancando esa parte de nuestra carne, pero que en este caso es en el espíritu, y estamos sacando lo que lesiona la relación matrimonial. Bien, entonces, pero esta es una obra de cada uno y esto es personal. No es válido que yo le diga a mi esposa, pues hasta que no estés circuncidada del corazón, yo no te voy a hacer caso, ni te voy a amar, ya estoy condicionando. Y no es así, no somos fariseos. Sino que esto es algo personal y de una sujeción voluntaria a obedecer al Señor y decirle, Señor, yo estoy dispuesto o estoy dispuesta a que de mí desaparezcan los celos. Corte ese pedazo, circuncida mi espíritu de mi corazón, quita esa parte, ve cortando con la espada que es el Espíritu Santo, porque es una espada de dos filos que separa las coyunturas y separa los tuétanos, separa los huesos, separa lo que es de la carne. Bien, entonces la obra del Espíritu Santo en la relación matrimonial es ir quitando las obras de la carne, pero es una decisión de cada uno de ustedes. Si ustedes en verdad, que entiendo que por eso están llevando esta especialidad, es porque están decidiendo que su matrimonio opere conforme a lo espiritual, sin ser religiosos. Llevar una vida feliz, plena, pero ya sin las cosas que separan a los matrimonios. ¿Me explicó? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Continuamos. Bueno, dice, circuncidar, el 6 estamos, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. Hay promesa que el Señor operará en nuestras generaciones para que también ellos tengan el acceso
y el Señor tenga el acceso a la vez de ir quitando las obras de la carne en nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque nuestros hijos heredan y nacen con la naturaleza adámica hasta que se conviertan a Cristo el Señor y también tengan la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Se dan cuenta? Sí. Dice después, de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu espíritu, y con toda tu alma, tus emociones, tu inteligencia y tu voluntad, a fin de que vivas, a fin de que vivas. Y a partir de acá, ya nos empieza a ubicar el Espíritu Santo en esta escritura y nos empieza a trasladar al escenario del huerto del Edén. ¿Mm? Dice después, y pondrá el Señor tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Porque ¿qué es lo que hizo el diablo en el huerto del Edén? ¿Ustedes creen que estuvo persiguiendo a Eva y a Adán hasta que la sorprendió sola? Claro, la persiguió y la persiguió y la aborrecía. Claro, porque estaba ocupando el lugar que el diablo y sus huestes querían. Entonces esto aplica, dice el 8, y tú oirás la voz del Señor, nuevamente volverás a escuchar mi voz y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Punto. Leamos ahora lo que dice en el 9. Y te hará el Señor abundar en toda obra de tus manos. ¿Sí? ¿Qué es lo que no pierdan Deuteronomio? Pero, o bueno, yo me traslado al Génesis nuevamente, porque una de las cosas que le ordenó el Señor a Adán en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 15, 2:15 del Génesis, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué tenía que hacer Adán? Trabajar. Tenía que trabajar. ¿Y en qué iba a trabajar? En la construcción. No era necesario. En la tecnología ya existía. La tecnología de Dios ya estaba ahí, con el control de la creación, que se la estaba también delegando al hombre. El Señor va a hacer y va a generar y le va a ordenar y va a instituir 4 cosas en el huerto del Edén, ¿sí? Que también está en su manual, que hablamos de las instituciones, y son 4 cosas, y se las menciono, las pueden leer después y pueden volver a oír esta clase. Primero, la comunión con Dios es una institución, la comunión con Dios de cada uno de nosotros, y como matrimonio, y como familia, como sociedad, y como nación, y como humanidad, ¿sí? La comunión con Dios. Otra, todas son igual de importantes, pero esta es la primera, es fundamental. La segunda es la familia, porque en el que hoy también vamos a ver cómo se empieza la fundación de la familia. Tercera cosa que le da al hombre y la mujer, el trabajo, la institución del trabajo, de la productividad, de la administración y el manejo de la administración en la creación. Porque ¿para qué iba a trabajar Adán? Si no se iba a morir de hambre. Porque el trabajo le da el sentido de existencia al ser humano. Eso es lo que nos promueve y nos mueve a nosotros. El trabajar, el hacer algo. No somos seres pasivos. La pasividad acaba con nosotros. ¿Me explicó? Un ser humano que esté totalmente inmovilizado en todo, en mente y cuerpo y todo, no dura mucho. Y otra cuarta institución importantísima es el gobierno y la autoridad. Gobierno y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre la creación. Cuando le dice a Adán y a Eva que se enseñoreen sobre toda la creación, es eso, ser gobernadores de la creación. Bien, 4 instituciones, a ver si ya se la aprendieron. Primera, comunión con Dios, ¿ok? Segunda, matrimonio y familia. Tercero, trabajo, la economía y la administración por medio del trabajo. Y cuarta, la última, gobierno y autoridad sobre la creación.
Con eso era suficiente para que vivieran bien a Adán y Eva, permanentemente, eternamente, ¿sí? No tenía ningún problema que allí pudieran vivir así. Bien, ¿vamos bien? ¿No tienen dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bien, bien. Manitas levantadas, sí, no hay dudas. O sea, seguimos, me detengo, vamos bien. Porque si no, no me muevo de aquí, ¿eh? Me voy a quedar congelado hasta que alguien diga, no, creo que sí todos. Bueno, vamos avanzando. Regresamos al Deuteronomio 30, ahí estábamos. Y estábamos en el versículo 9. Aquí está, cómo ya entramos y nos sumerge en la circunstancia del huerto del Edén. Dice el versículo 9, y te hará el Señor tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, cuando le dijo, multiplíquense y den fruto. ¿Se acuerdan que eso le dijo en el Génesis también a Adán y Eva, en el Génesis 1 y en el 2 también inclusive? Bueno, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque el Señor volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Cuáles padres? Adán y Eva. Se gozaba el Señor de que Adán empezara a ser un ser humano productivo, que le encontrara el sentido de su existencia, teniendo comunión con él, con Dios como Padre, porque se paseaba a la luz del día en el huerto, de que hubiese comunión conjunta como matrimonio, y su descendencia, claro. Ahora dice el 10, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, vuelve nuevamente a decir, hay una conversión, hay una conversión. Dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá para nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír? A fin del que lo cumplamos. 14 dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. En tu boca y tu corazón, en tu integridad biológica y alma, y en tu espíritu, para que puedas hacerlo y cumplirla y obedecerla, ¿sí? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué sería la vida y el bien? El árbol de vida. ¿Y cuál sería la muerte y el mal? El árbol de las ciencias del bien y del mal. Ahí los tenía enfrente. Era algo visible, era algo que ellos veían por sus sentidos, porque no había problema que entrara por sus sentidos en el huerto del Edén. No había conflicto con eso que aprovechó el enemigo. Entonces, delante de ellos están ahí. Y que después ya en una cuestión espiritual esto tenía que cambiar después de la redención, pero esto tenía que continuar y continúa. Y les doy esa noticia. Esto continúa hasta el día de hoy. El árbol de la vida y el árbol de las ciencias del bien y del mal. Bien, ahora bien, seguimos leyendo. Porque yo te mando hoy, es un mandamiento. Yo te mando hoy, en el 16 estamos, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga a la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón o tu espíritu se apartar y no oyeres y te dejares extraviar, como fueron extraviados los sentidos de Eva, que leímos en la segunda carta a los Corintios. ¿Se dan cuenta? Es el mismo contexto. Y te inclinares a dioses ajenos, como se inclinó, y esto es reverenciar, darle honra, darle obediencia, que eso es lo que estaba ocurriendo con la serpiente, con Eva. Y le sirvieres, es decir,
que le obedecieras y sometieras tu voluntad a ese Dios con D minúscula, ¿sí? Yo os protesto hoy, o sea, muy seria la cosa, que de cierto perecerás, como le dijo a Adán y Eva, que si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, de cierto perecerán, ¿sí? Y es lo mismo. Dice, no prolongarán sus días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, que ahí ya está hablando el pueblo de Israel, y esto es lo que ocurrió en el huerto del Edén, porque no había nadie ahí más que la creación. Dice, a los cielos y a la tierra, llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres. Después dice, coma, Abraham, coma, Isaac y Jacob. ¿Cuáles son estos padres? Adán y Eva, después Abraham y después Isaac y Jacob, que tiene su explicación de por qué, pero no es ahora este momento. Bien, esto es lo que se habló y lo que se le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y ahí estaban, oyeron la instrucción y Satanás sabía muy bien lo que iba a hacer. Seduce a Eva por medio de los sentidos. Regresamos al Génesis 3. Entonces, y estamos en el versículo 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Ahí desobedece ella, ahí desobedece. Y después dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, con la misma actitud que ella tuvo, que fue extraviada en sus sentidos, notes esto que es importante, fue extraviada en sus sentidos, o sea, fue distraída y cayó en la seducción, pero su marido no cayó en esta distracción, ¿sí? Esto fue, y es importante que lo entendamos, porque miren, se dan cuenta aquí que figura, déjenme, quiero sacar algo que está por aquí, déjenme ver. Aquí hay una palabra clave que está escrita acá, y se las vuelvo a mencionar. ¿Qué es lo que dice? Y dio también a su marido, ¿ok? Si se le reconoce a Adán como marido, es porque, ¿qué había sucedido ya? ¿Qué había sucedido ya ahí en el huerto del Edén? ¿Qué es lo que ya había ocurrido? ¿Qué ya había hecho el Señor con ellos? A ver. Lo había unido en matrimonio. Exactamente. Es decir, ya los había unido en matrimonio. Y ese es el punto también al que yo quería llegar. El Señor, aparte de darles la instrucción acerca de lo que debían y no debían comer del árbol de vida y del árbol de las ciencias del bien y del mal, Él ya los había unido en matrimonio. Es decir, ya había ocurrido una boda en ámbitos eternos, ¿sí? Y esto lo podemos encontrar también de cómo fue ese matrimonio en Malaquías capítulo 2. Vamos a Malaquías. Ahora sí, les tocó que leyéramos mucho de la escritura. Capítulo 2 de Malaquías, versículo 10. 2:10 de Malaquías. Dice, y dice el profeta aquí, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿Quién? Todos los seres humanos. ¿Quién es este mismo Padre? Adán, porque habla del origen, ¿sí? Dice, ¿no nos ha creado un mismo Dios? Por supuesto que sí. Y de ahí venimos todos. Dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Y cuál es el pacto de nuestros padres? Obviamente, el pacto matrimonial. Es decir, que en el huerto del Edén convoca el Señor al hombre cuando le lleva a la mujer a Eva,
y los une en matrimonio, y tenía que ser este matrimonio como un pacto. ¿Y cómo debía de ser este pacto? Que debía de haber, y como lo dice ahí, ser una sola carne. ¿Sí? ¿Qué es eso de ser una sola carne? Para los hebreos, carne significa dos cosas. ¿Sí? Una es una carnosidad, algo, una excrescencia del cuerpo, una verruga, algo que sale fuera anormal del cuerpo que tenemos, ¿sí? Esa es una referencia a carne, ¿ok? La otra, ser dentro del contexto de ser una sola carne, ¿eh? El otro concepto que los hebreos tienen de esto es, ser una sola carne es el acoplamiento que se da en la relación íntima entre el hombre y la mujer, en la relación íntima en el que el Señor hizo un diseño anatómico en el cual este acoplamiento perfecto en la relación sexual de hombre y mujer se amoldan perfectamente bien, de tal manera que parece que es un solo órgano, ambos, del hombre y de la mujer. ¿Me explico? ¿Me explico cómo es esto? ¿Sí? Y que para que se hiciera este pacto de acoplamiento, de ser una sola carne, tenía que haber algo que sellara el pacto, que había que derramar sangre. ¿Sí? Porque esa iba a ser la firma de este pacto. ¿Y cuál iba a ser el que hubiese esta firma de pacto matrimonial entre Adán y Eva cuando tuviesen su primera relación íntima y el himen de Eva fuera quitado por la relación con su marido, con Adán? Y ahí se consumía el pacto matrimonial. Es decir, el pacto matrimonial entonces no consiste, como hoy el concepto terrenal que tenemos de la ceremonia de bodas, el banquete, los invitados, los testigos, las leyes de los hombres. No, 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 no. El pacto matrimonial era sellar ese pacto allí, en ese lugar. Alberto tiene mano levantada. Adelante, Alberto. Usted habla del pacto matrimonial y Sí, habla, bueno, si uno por lo menos lo que entendí, analizando para atrás, estamos hablando de dos personas que son vírgenes. sí. Ahora, ¿qué pasa en un segundo casamiento, digamos? ¿Cómo el tema del Ah, pacto ahí? claro, eso vamos a ver, ¿sí? Eso es muy importante eh, porque cuentan muchos elementos determinantes, como es la cuestión del nuevo nacimiento, ¿sí? Llegaremos a eso, porque es un tema de capital importancia cuando estemos en familias disfuncionales y veamos lo que es el divorcio, lo que es la familia ensamblada, lo que es el recasamiento, el segundo casamiento, tercero, cuarto, quinto, etcétera. ¿Ok? Bien, Sí, es tema. Por eso ahorita estoy dando los fundamentos, apenas los cimientos, y durante toda la especialidad vamos a ir desarrollando cada cosa de lo que he dicho. Por eso que es que luego me reservo estar contestando algunas preguntitas, porque en el desarrollo las vamos contestando. ¿Sí? bien, bien. Bien, muy bien, Alberto. Alberto es mi guía, aquí es mi brújula, porque por ahí me va llevando. Y Gracias. eso me agrada mucho a mí. No, no crean que yo me siento molesto porque me pregunten, no, al contrario, me encanta que me pregunten, ¿no? Bien, entonces, este pacto matrimonial que se iba a sellar con el derramamiento de sangre, y por eso inventó el Señor el himen femenino, era para sellar este pacto. Y eso hicieron. Por eso he reconocido a Adán como marido, como lo estábamos leyendo en el capítulo 3 del Génesis. Bien, ya habían sellado su pacto. Delante del Señor ya eran un matrimonio. Había llamado a la creación como testigos. Les había dado la instrucción. Ya eran una sola carne. Pero marido tiene dos significados también en el hebreo. Curiosamente tiene dos significados. La misma palabra marido. Un significado es compañero, paladín, este, líder, uh -huh, también todo lo que se refiera
a un compañerismo muy íntimo, muy íntimo. Eso es un concepto que se tiene de marido. Pero el otro concepto de la misma palabra marido es extraño, extranjero, macho, cadáver, ¿sí? Fíjense. Espérame. Cadáver también es un concepto que se tiene de marido. Entonces, el marido de Eva, cuando ella ya ha desobedecido, era un marido como compañero, como amigo, líder, etcétera, ¿no? Todo lo que significa ese concepto. Pero cuando Adán comió así como ella, ya la cuestión de ser marido cambia y ahora pasa a ser un cadáver. ¿En qué sentido cadáver? En el sentido espiritual, porque el Señor les había dicho que si desobedecían y comían de ese fruto, morirían. Entonces aquí, este marido, cuando come el fruto, que Eva ya estaba muerta, pero es la parte, digamos, que por causa de Adán fue creada Eva, el marido, que era la parte que respondía delante del Señor, después de comer el fruto del árbol, cosa que no debía haber hecho, ya estaba muerto. Es decir, ya había muerto ante los ojos del Señor, espiritualmente hablando. Bien, que eso ocurre en el yugo desigual. En el yugo desigual, si uno ha nacido de nuevo, pero el otro no, el que ha nacido de nuevo está unido y casado, sea él o ella, con un cadáver espiritual, al cual el Señor no ve porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. ¿Ok? Ustedes pueden de ahí ir dando cuenta de lo tremendamente importante que es todo esto. ¿Bien? ¿Vamos bien? Pastor, ¿podría Sí. podría repetir las otras, el otro significado de marido? Porque me ¿En estaba cuál? escribiendo. ¿Cuál de Extraño, las? cadáver, ¿qué otra palabra más dijo? Macho, extranjero. Esos serían otros dos conceptos. O sea, por eso hasta tenemos un módulo que es de machismo y matriarcado, porque estaríamos hablando del marido Adán, ya desobediente, y de la Eva también seducida, y eso, pues hay un módulo específico para esto, porque es muy importante. Pero bueno, Luis, sí, el adelante. significado este de marido, no entendí bien, ¿es el significado en la lengua hebrea? ¿Tiene esas diferentes connotaciones o cómo es esto lo del marido? Sí, depende del sentido y el contexto en que estén hablando. Para los cristianos judíos de la época, cuando se referían a marido, porque también encontramos esto en las bodas del Cordero. En las bodas del Cordero, el que va a ser marido de la iglesia va a ser el Señor Jesucristo, que resucitó y está vivo. ¿Me explicó? Y en el Antiguo Testamento, el Padre Celestial se presentaba como el marido de Israel. Entendiendo que estaban ellos destinados para que fueran la estrategia del Señor para que naciera ya el Señor Jesucristo. Y cuando ya toma cuerpo el Señor Jesucristo y se hace carne, Él ya va a ser el marido de la futura Eva o el postrer Adán, que será la postrer Eva, que es la iglesia. Y ahí adquiere ya el sentido de marido como líder, como paladín, como amigo, compañero, como que dirige hacia el bien. En ese concepto, como lo es Cristo hoy para la iglesia. Y en el concepto de la desobediencia y todo, un muerto espiritual, uno que está, que es macho, que es todas las cosas negativas que pueda haber, ¿ok? En el contexto, ese es lo que significa. Bien, ¿vamos bien? ¿Quedó claro? Bueno, ahora dice, seguimos en Malaquías 2, dice, profanando el pacto de nuestros padres, versículo 11, prevaricó Judá. Prevaricación es un pecado en el cual se negocian a provecho personal las cosas de Dios. Cuando se
se abusa de las cosas de Dios, ese es el pecado de prevaricación. Cuando se negocian, como Simón el Mago en Hechos capítulo 8, que negocia ahí, que le dice a Felipe y a Pedro y a Juan que le dieran el Espíritu Santo para que siguiera engañando a la gente. Estaba negociando, ¿sí? Y la verdad que los negocios del Padre del que habla Jesús son personas, somos nosotros. Somos, porque fuimos comprados por precio, la vida de su Hijo. Ese es el negocio del Padre. Bien, bien. Malaquías 2, versículo 11 estamos. Está preguntando acá en el chat. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y fíjense lo que dice ahí, y se casó con hija de Dios extraño. Se casó con hija de Dios extraño. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Eva. ¿Con cuál? Dios, con D minúscula. Dios extraño, ajeno, extranjero. Con alguien con el cual se une con Satanás en la desobediencia en el huerto del Edén. Y que van a engendrar la mentira. Y Satanás es el padre de mentira y Eva da a luz la mentira. Pero porque fue extraviado sus sentidos. ¿Ok? ¿Bien? Sí, Agustín. Perdón, estoy tratando de ir más o menos conectado con esto. De alguna manera, Satanás se convierte en marido de Eva en esta cuestión del marido cadáver, digamos, desde la parte mala. En un ámbito espiritual. En un ámbito totalmente espiritual. No biológico como nosotros lo tenemos, ¿no? En algo espiritual. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue un acontecimiento espiritual cuando el Señor une en pacto matrimonial a Adán y Eva. ¿Sí? Bien. Ahora, fíjense, aquí hay una reflexión importante que debemos de hacer. El pacto matrimonial es una cosa, que ya lo dijimos, y como fue hecho en el huerto del Edén. Pero lo que se practica hoy como sociedad, como humanos terrenales, eso se llama boda bajo la religión que sea, bajo el contexto social que sea y todo eso, pero no es el pacto matrimonial original. Eso es algo social, eso es algo de la humanidad, dentro del contexto. Y que, sí, por eso es que hay muchas maneras de que la gente se une en matrimonio, como se casan los japoneses, como se casan los de la India, como se casan acá los argentinos, como nos casamos los mexicanos, como se casaron los aztecas, como se casan los musulmanes, todo eso son bodas, nada más. Pero naturalezas separadas de Dios, puede ser que sí, o puede ser que no. Pero ¿qué es el pacto matrimonial para el Señor? El pacto original del Padre, el pacto de los padres. Y vean, seguimos ahí, estábamos leyendo, miren, aquí mismo, en Malaquías 2, pero ahora el versículo 14. No, del 13, porque vale la pena que leamos el contexto. Y esta, otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de su mano, mas dirán, ¿por qué? O sea, ¿por qué estamos mal en nuestro matrimonio? ¿Por qué tenemos este problema y X problema? Dice, porque el Señor ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Y qué es lo que le dice el marido caído al Señor con respecto a Eva? La mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer. Y sí, y ahorita regresamos al Génesis, ¿no? Pero aquí acabamos de leer. Y la mujer de tu pacto, el 15 nos lo aclara más. No hizo el uno. Estamos en el versículo ahora 15. Versículo 15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la juventud con la mujer de su juventud. Vuelve a hacer la advertencia el profeta Malaquías. Regresamos rápidamente al Génesis capítulo 3.
Entonces ya ocurrió que hubo una deslealtad de parte de Adán, y no fue leal con su mujer, porque si hubiese sido leal a Adán, él hubiera dicho a su mujer, mujer, has desobedecido al Señor. Él nos advirtió y nos dijo que no hiciéramos esto. Déjame tratar esto, que tengo comunión con Él y ver cómo se arregla esta circunstancia. Es ser un intercesor. Pero no, ¿qué dice aquí la Escritura? Dice, y comió Adán, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió de la misma manera que ella, sabiendo que estaban desobedeciendo. Eva había sido seducida, pero Adán no. Adán no. Adán dijo, se me va esta y no hay otra. ¿Qué hago? Si me pudo más, la cuestión sensorial, la cuestión, ya estaba, aquí vemos un proceso de cambio de naturaleza. Y luego dice, entonces, 7, de Génesis 3, 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿Cuáles ojos? Los ojos del alma, por medio de haber comido el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿Y cuáles ojos se cerraron? Los del espíritu. Es decir, perdieron el discernimiento de espíritu y abren los ojos hacia las obras de la carne. Cierran los ojos a un lado y abren los ojos a otro. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y dice, porque no se avergonzaban. Eso leímos ahí en el 2:25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No había ese sentimiento, no había esa cosa, pero algo había pasado ya con ellos que se sentían mal. Dice, estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A ver, aquí ya empieza lo que reconocemos como la caída de las instituciones. ¿Sí? ¿Cuál institución creen ustedes que ya empezó a derrumbarse? ¿Cuál institución creen? Yo creo que, exacto, la primera, dice Agustín, la de la comunión, ¿sí? Con Dios, por la desobediencia. Ahora, por haber una deslealtad de parte de Adán y la seducción que tuvo Eva por medio de Satanás, ¿qué institución empieza a afectarse? Por haber violentado el pacto matrimonio, ¿sí? Y obviamente van a caer las otras dos instituciones. Vamos a continuación. Dice después, seguimos la lectura. Cosen hojas de higuera. ¿Se acuerdan de la higuera que maldice el Señor Jesús? ¿Sí? Porque no le dio fruto y maldijo de entre todos los árboles, la maldijo la higuera. ¿Por qué la maldijo el Señor? Porque estaba redimiendo lo que hicieron Adán y Eva de que se cubrieron sus genitales con hojas de higuera. ¿Sí? Se cubren su genitalidad porque se sienten avergonzados. ¿Y saben qué es lo que hicieron ellos? Que por haber violentado el pacto de sangre que se había hecho en el pacto matrimonial, ahora ellos llevan su intimidad matrimonial a lo oculto ante los ojos de Dios. Lo llevan a lo que es el ocultismo, a que Dios no se dé cuenta. Y de ahí va a surgir el adulterio, va a surgir la fornicación, van a surgir todos los pecados de ese tipo de cosas. En lo oculto, en las tinieblas, en la cual reina el enemigo de Dios y nuestro enemigo. ¿Bien? ¿Vamos entendiendo los procesos? Dice después, déjenme ver cómo vamos de hora. Tenemos 10 minutitos todavía. Entonces cosieron y se hicieron delantales en el 8, y oyeron la voz de Jehová. Ya estaban más los sentidos que el discernimiento, ¿se dan cuenta? Ya estaban más los sentidos. Y oyeron la voz, pero, a ver, alguien que tiene discernimiento no necesita percibir por los sentidos. Simplemente discierne por el Espíritu la presencia de Dios, como ocurre en nuestros tiempos de adoración.
No necesitamos oír la voz de Dios porque Dios no tiene necesidad de entrar por los sentidos, aunque a nosotros como todavía teniendo cuerpos carnales como somos, pues sí los necesitamos, pero la percepción de la presencia del Señor sigue siendo espiritual. Pero acá el Señor se ve en la necesidad de hablar, porque él ya sabía que había pasado algo. Dice, oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, porque había comunión. Dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Qué ingenuos, pero ahí nos damos cuenta de su inocencia en la que todavía estaban. ¿Sí? Y se esconden, y luego dice ahí, en el 9, mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Una concesión para que el hombre pudiese arrepentirse, porque sabía dónde estaba o no sabía, si Dios todo lo sabe. Y él no necesita de que estemos presentes los domingos, si sabe que estaremos presentes los domingos tal vez, pero ausentes en el espíritu, y eso, ¿lo sabrá el Señor o no lo sabrá? Pues es lo mismo, que estamos ahí, pero no estamos, ¿sí? Y ahí estaban ellos, pero ya no estaban. Y le dice, y él respondió, dice Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y ahí surge una quinta emoción que en el diseño original de Dios no tenía, y es el miedo. ¿Sí? Y hoy el predicar del miedo al infierno, ¿saben qué? El diablo se pone muy contento, porque no damos predicaciones para generar miedo, porque eso surgió ya en la naturaleza caída de Adán. Bien, nosotros damos predicaciones para la esperanza de gloria que es en Cristo Jesús, la salvación eterna. Eso sí. Bueno, le dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? A ver, dijo el Señor, ya tuviste un maestro aquí. Yo soy tu maestro y tu mentor. Y dependiendo de que tú comas el fruto del árbol de vida y te nutras de una tierra y una creación de donde te saqué, donde está mi ADN, porque yo inventé todo lo que hay en la tierra, y ahí está mi ADN en toda mi creación, y eso iba a estar nutriendo, y yo te iba a ir enseñando, pero tú aquí ya recibiste otra clase, o con otro maestro. ¿Quién te enseñó? Ya pasaste por un proceso que se modificó tu conducta. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Como si el Señor no lo supiera, ¿verdad? Y bueno, que no comieses. Otra concesión. Era tiempo de arrepentimiento, pero no lo hace. El hombre respondió, la mujer. Ahí está el extranjero, el extraño, el cadáver hablando. La mujer que me diste por compañero me dio del árbol y yo comí. Ah, mira, qué bien. No, si no me hubiera casado con esta esposa que tengo hoy, mejor me hubiera casado, No, esa es naturaleza de Adán. La mujer, no, la mujer también aplica, mejor me hubiera casado con ese de allá, me hubiera dado mejor vida, sería yo tan feliz. Naturaleza adámica. Dice, en el versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me dice, y yo comí. Entonces Jehová, 13, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ella sí superó el cuestionamiento de Dios, porque aquí ella dijo la verdad, pero era demasiado tarde, porque ya la naturaleza de ella ya se había contaminado. Pero eso sirvió para que el hombre, el Señor pudiese redimir a la mujer, y eso lo estudiaremos en las clases que vienen. ¿Cuáles son las raíces de la redención de la mujer que se empezó a dar desde acá? Y por eso el Señor se toma la libertad de decir algo. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto fue algo muy importante, porque el destructor del alma, de la cual habla Jesucristo, que es Satanás,
quería exterminar a la raza humana del planeta para usurparlo totalmente como el rey príncipe de este mundo, ¿sí? Que casi lo logra. Pero el Señor tomó una estrategia genial, propia de su sabiduría, y él sabía que el diablo quería acabar con el hombre y la mujer, y digo, acabar y quitarle la vida al primer matrimonio, y se acababa todo, y destruiría los planes de Dios, ¿no? Era fácil. Entonces el Señor dice, no, a ver, tú serpiente, en el sentido de la traducción, serpiente luminosa y resplandeciente, que eres un ángel rebelde y caído y lleno de iniquidad y maldad. Sí, tú quieres acabar con el hombre, ¿verdad? Quieres acabar con su vida. Sí, te recuerdo algo, que el hombre fue hecho de polvo. Y tú, si te dedicas a alimentarte de polvo, y polvo comerás todos los días de tu vida, dejarás de tener alimento y dejarás de ser. Si tú acabas con el ser humano, ya no vas a tener alimento y dejarás de ser. Así es que tú decides si exterminas a la humanidad o la dejas seguir para que tú sigas existiendo. Le puso una al diablo, que el diablo dijo, no, pues no me conviene exterminar a la humanidad porque yo tengo que alimentarme, aunque sea de sus apetitos carnales y todo lo que voy a hacer con él, con el pecado. Pues sí, pero tú decides. Por eso dice, polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, tendrás un ministerio de iniquidad diariamente con los que no me conocen y no tienen comunión conmigo. Ellos son el alimento del diablo. Se oye rudo, pero es la verdad. ¿Sí? Y dice, y pondré, y aquí viene, debido a que Eva dijo la verdad, ya, me engañó, yo comí. En el 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente suya, una sola simiente, que es donde vendría el Señor Jesucristo, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, lo herirás, pero no acabarás con su vida. Le herirás, que fue en la cruz, ¿sí? Y fue todo lo que pasó con Cristo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, para un cadáver. Tendrás que unirte y seguir con este cadáver, ¿sí? Y él se enseñoreará de ti. Y que finalmente aquí era un yugo por igual, un yugo no desigual, por igual, unidos dos cadáveres en un infeliz matrimonio. ¿Ok? ¿Vamos bien? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, sujetaste tu voluntad a tu mujer, que tu mujer había sujetado su voluntad al diablo y que el diablo está totalmente fuera de mi voluntad en absoluto, es mi enemigo, entonces vas a pagar las consecuencias, pero no solamente tú. Le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Trabajarás, pero te va a doler el trabajo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué dice acá? ¿Qué se derrumbó acá? La del trabajo, la administración, la mayordomía, la productividad y también la autoridad sobre la creación se perdió. Las 4 instituciones ahora están perdidas. Y el hombre y la mujer quitados de ahí y son expulsados del huerto del Edén. ¿Ok? Bueno, tremendo el panorama, ¿no? Desolador el panorama. Pero vamos a ver cómo lo resolvió el Señor, pero esto lo veremos ya en las próximas clases. ¿Bien? Un minuto de preguntitas. Estamos planeando hacer ahora sí se los puedo decir, un momento, Alberto, nada más doy este anuncito. Debido a las preguntas que normalmente surgen, estábamos comentando la autoridad espiritual, que son sus pastores, Pati y yo estábamos, también está Debbie, estamos hablando también con Cari. ¿De qué podríamos hacer para las dudas? Lo que podemos hacer varias cosas. Podemos tomarnos un día exclusivamente para hacer como una mesa
preguntas y respuestas, ¿cierto, Debbie? Que eso es lo que también habíamos comentado, que así podría hacerse como una especie de mesa de debates, pero en buena onda, ¿no? En buena onda. Y le pediríamos a Debbie que fuera nuestra moderadora para que todas las preguntas que ustedes tengan las podamos hacer. Es una opción por Zoom. Otra es que al final del trimestre tengamos un Zoom exclusivo, a lo mejor de ambos módulos, del de Pati y el mío, para también preguntas y respuestas, pero al final del trimestre. Entonces, son opciones que tenemos, ¿bien? Pero sí ir contestando preguntas porque sabemos perfectamente que esto se presta para muchas preguntas. ¿Está bien? Ya les diremos cuál será lo mejor, lo vamos a planear junto con los pastores para que podamos decidir qué hacemos. ¿Bien? Entonces, sé que me están oyendo los pastores, entonces ahí lo vamos a planear. Ahora sí, Alberto, para cerrar, pregunta. Ahí donde dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias Sí. y entre todos los animales. ¿Cuál sería la traducción correcta de bestia y animales si no se refiere justamente a un animal? Claro, animal. Bueno, es la misma connotación que se encuentra en la visión de Daniel de las bestias que ve, de las 4 bestias, o de la bestia que se habla, que es una de la tríada, el falso profeta era el otro personaje de la tríada diabólica, ¿no? La serpiente antigua, el falso profeta y la bestia. Ajá. Y bestia puede ser un hombre con un espíritu inmundo, animal totalmente manejado solamente por los sentidos, por lo sensorial. A esa bestia se refiere. Y animal es un animal que nada más tiene alma e inteligencia animal y nada más. ¿Ok? Bien. ¿Bien? Ok. Bueno, nos despedimos y yo sé que no van a descansar mucho esta noche con toda esta información, pero son elementos importantes. Piénsenlas, háblenlas entre ustedes, háganse preguntas, anoten preguntas y seguiremos adelante. Tenemos 10 minutos, sí, ahí dice Moni, muchas preguntas, bien, las guarda para el debate. Me parece excelente, Moni. Ustedes pueden hacer todo lo mismo y ir preguntando, que yo sé que a la larga y el desarrollo de esto, porque ya les dije, esto vamos abriendo el abanico y vamos a ir contestando muchas de las preguntas que ahora es normal que ustedes tengan, pero las vamos a ir contestando sobre la marcha. Cuando ustedes noten que de las preguntas que se hagan se van contestando, digan, las van quitando. Ah, ya me la contestaron, pum, la quito. Y espero lograr la meta de que cuando lleguemos al final tengan las mínimas dudas. ¿Bien? Quiere decir que llegamos bien a nuestra meta en este trimestre. ¿Ok?